Le damos la gloria al Señor en esta noche, ¿verdad? El Señor pueda estar contento con un pueblo que le alaba, con esos hijos que vienen con devoción a su casa para exaltar su nombre y proclamar su amor y su salvación. Estamos ahí en San Juan capítulo 13, vamos a ver nuestras Biblias. San Juan capítulo 13, vamos a leer el versículo 21 al versículo 35. Y cuando lo tengan pueden decir amén, hermanos. Amén. La palabra de Dios de la siguiente manera: Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después de tocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra bendita, tu palabra maravillosa, tu palabra que restaura las vidas de todos aquellos que meditan en ella, que la atienden y la obedecen. Así que, Padre, haz la obra en cada corazón que va a escuchar tu palabra bendita. Gracias, Padre. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. El amor, un mandamiento del reino. El amor, un mandamiento del reino. Jesús le dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Acaso el mandamiento de amarnos unos a otros era una revelación nueva, hermanos? No. Allá en Deuteronomio, en Levítico capítulo 19, la palabra decía que el hombre debía amar a su prójimo como a sí mismo. De manera que no era un mandamiento nuevo. La palabra nuevo, cuando aparece en la Biblia, se está refiriendo a algo que tiene que ver con el reino de Dios. San Juan, cuando describe la manifestación del reino de Dios allá en Apocalipsis, dice que todas las cosas fueron hechas nuevas. Un nuevo nombre, un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén. Por lo tanto, cuando la palabra dice aquí: un mandamiento nuevo os doy, está hablando de un mandamiento que identifica a aquellos que pertenecemos al reino de Dios, aquellos que estamos esperando ese reino glorioso y maravilloso de Jesucristo. El cristiano no se identifica por una vestimenta. El cristiano no se identifica por alguna medalla que cuelgue en su cuello o porque pertenece a la membresía de alguna institución. El cristiano se identifica porque practica el amor hacia los demás.
y porque cumple ese mandamiento de reino, que os amemos los unos a los otros como Cristo nos había dado el ejemplo. Recordamos cómo Cristo había recibido, dice la palabra, todo de las manos del Padre. Él había recibido todo dominio, toda gloria y todo reino. Y sin embargo dice que Jesús se tomó la toalla para poder lavar los pies de sus discípulos y así demostrar no solamente que Él había venido a servir, sino también la manifestación de un amor que debía impactar el corazón de aquellos discípulos. De manera que cuando nos acerquemos a Dios, hermanos, para entender la palabra de Dios, para entender los planes de Dios, acerquémonos a Dios con una mentalidad que su palabra revela profecía, que su palabra revela algo profético. Por ejemplo, hermanos, ¿usted quiere saber algo de su presente? ¿Usted quiere saber algo de su futuro? Usted tiene que acercarse a la palabra de Dios y esa palabra le va a revelar proféticamente su presente y también su futuro. Si no, pensemos en el Salmo 23. Dice que si Jehová es mi pastor, en el presente, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Ahí la palabra está revelando proféticamente una provisión, un acompañamiento, una guianza del buen pastor para todos aquellos que han decidido declarar a Jesucristo como su pastor. ¿Y cómo termina el Salmo 23? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Se da cuenta que hay una palabra profética, hermanos? Está hablando de nuestro día a día, de nuestro presente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y qué dice el futuro? Y en la casa de mi Padre viviré para siempre, por largos días, para siempre. Cuando nos acercamos a Dios para estar conscientes y queramos conocer verdaderamente el plan de Dios, acerquémonos siempre con una percepción profética de su palabra. Que su palabra nos va a hablar acerca de nuestro presente y acerca de nuestro futuro. ¿Acaso la palabra no dice cuál es la recompensa del justo? ¿No habla cuál es el final de los pecadores? ¿No dice cuáles son los beneficios de la sabiduría? Mire, la palabra está allí, no solamente dando las señales de los tiempos, sino también los beneficios que vamos a recibir, las bendiciones que vamos a disfrutar en el presente si ponemos en práctica la obediencia a la palabra, si atendemos dándole toda la credibilidad a la palabra. Esa palabra fue bien específica para los discípulos, pero los discípulos no atendieron aquellas cosas que Jesús les decía constantemente. Jesús se las repetía de manera profética. Por ejemplo, Jesús les decía: voy a subir a la Pascua, y en esa Pascua les dijo Jesús: voy a sufrir también, me van a capturar los sacerdotes y los ancianos, me van a juzgar, me van a entregar a los romanos, voy a morir en una cruz, al tercer día voy a resucitar. Todo eso Jesús ya se los había dicho. Hasta les había dicho que iba a sufrir también una traición y que también iba a sufrir la negación de Pedro. Pero ¿acaso los discípulos atendieron esa revelación que Cristo les estaba dando? No la atendieron. ¿Por qué, hermanos? Porque cada creyente, cada hijo de Dios, cada persona que escucha la palabra debe escucharla sabiendo que esa palabra y este libro no es cualquier palabra, no es cualquier libro, sino que es la palabra que revela la verdad profética de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios. Y tenemos que darle el valor y la credibilidad que la palabra de Dios se merece. Miren cómo la palabra comienza diciendo en esta noche. Comienza diciendo en esta noche que, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió de espíritu y declaró y dijo: de cierto digo que uno de ustedes me va a
entregar. Uno de ustedes me va a entregar. Nosotros, hermanos, podemos hacer las cosas en esta vida desde dos perspectivas. Las podemos hacer con amor o las podemos hacer con odio. No hay término medio. A veces la palabra odio se oye pesada. Secularmente, cuando usted escucha la palabra odio, piensa en violencia, en venganza. Pero en la Biblia, la palabra odio tiene un significado diferente. La palabra odio significa darle menor importancia a lo que debe valorarse. Tener algo como menospreciado. Toda persona que menosprecia la palabra de Dios prácticamente la está odiando, la está rechazando. Y este fue el caso de Judas. ¿Cuánto amor le dio Jesús a Judas? ¿Cuánto le demostró Jesús a Judas acerca de su verdad, de su mensaje, de su poder? Judas estaba allí cuando Jesús también a él le lavó los pies. Sin embargo, Judas no le dio el valor a Jesús, ni a su palabra, ni a su mensaje. Por lo tanto, lo que Judas hizo fue un acto de odio. Un acto de odio, de rechazo en contra de Jesús. En la Biblia, repito, la palabra odio significa no darle el valor a lo que realmente se merece, el valor que debe darse. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios merece el valor más grande, hermanos? La palabra de Dios merece ser aceptada, merece ser atendida, merece ser obedecida. Porque esta palabra está llena de aquel nuevo mandamiento que estamos hablando en esta noche. El nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros. Y Jesús dio el ejemplo. Pero algunos discípulos, como en el caso de Judas, en vez de aprovechar el amor, en vez de aprovechar ese mensaje de redención, ese mensaje de salvación, dice la Biblia que Judas, como aquel que empuja con el calcañar, quería impedir que la obra que Cristo traía se realizara en esta tierra. Quería impedir el plan de Dios. Y nosotros como creyentes y toda persona que escucha la palabra de Dios debe saber que no hay amor más grande que el amor que Dios le está ofreciendo a través del Evangelio. El amor que Dios le está ofreciendo a través del mensaje que Él trajo a este mundo, el mensaje del Evangelio. Pero ¿qué pasó con Judas? Vemos en el versículo 21 un acto de odio contra Cristo. Y dice que Cristo se conmovió en espíritu. Jesucristo se conmovió. Y eso es lo que pasa, hermanos, con todo aquel amor que Cristo da al ser humano. Y cuando el ser humano lo rechaza, Jesucristo no solamente se da cuenta del gran tesoro que el ser humano está rechazando, sino que se está dando cuenta de las graves consecuencias que vienen sobre aquella persona que rechaza el amor de Dios revelado en nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué pérdida tan grande! Mire Judas, qué pérdida tan grande. Perdió el amor de Cristo, perdió la salvación de Cristo, perdió la redención, perdió el privilegio de participar en su reino. ¿Por qué? Porque dice que le permitió al diablo que entrara en su corazón. Le permitió al diablo que entrara en su corazón. Judas tuvo la oportunidad de poder enmendar, de poder arrepentirse, de poder evitar cometer ese acto de odio. Sin embargo, Judas no lo hizo. Y ya aprendimos, toda aquella persona que minimiza el valor del Evangelio, que rechaza a Cristo, que rechaza la salvación, también está cometiendo el mismo acto de Judas. Un acto de rechazo, un acto de desvalorizar el sacrificio de Cristo, un acto de rechazar el regalo de Dios para la humanidad. Sin embargo, Cristo siguió dándole esa oportunidad a Judas para ver si él reaccionaba de una u otra manera, pero no lo hizo. Dice el versículo 21, el versículo 22,
Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba Jesús. Encontramos aquí que nada tomó por sorpresa a Cristo. Nada. Dice el Evangelio de San Juan que él sabía lo que estaba aconteciendo, él sabía lo que había en el corazón del hombre, él sabía lo que el hombre estaba planeando, él sabía lo que ya venía su hora. Sabía que iba a padecer, que iba a morir, él lo sabía todo. Y aquí Jesús anuncia de manera profética, él lo anuncia anticipadamente. A veces la palabra cuando nos habla también nos anuncia, hermanos, un mensaje personal para cada uno de nosotros, para que enmendemos, para que corrijamos, para que no sigamos en el camino errado, en el camino de pecado que estamos viviendo, porque van a venir consecuencias. Es así como la Biblia profetiza que el pecado trae la muerte. Trae la muerte. Y vemos acá cómo Jesús les presenta este mensaje a sus discípulos de que entre ellos había alguien que le iba a traicionar. Nada tomado por sorpresa a Jesús. Él sabía. Él lo conocía. De manera que si usted quiere saber de su presente, medite en la palabra. Usted quiere saber de su futuro, medite en la palabra. Y aquí en la palabra va a encontrar todas las cosas, toda la información, todo lo que usted necesita saber acerca de su presente y acerca de su futuro también. En este pasaje era una profecía a corto plazo. Una profecía a corto plazo. Porque el acontecimiento que Cristo estaba profetizando dentro de unas horas se llevaría a cabo. Dentro de unas horas. Sin embargo, esas horas, ¿no cree usted que esas horas las pudo haber utilizado Judas para decir, bueno, Jesús cómo me descubrió? Jesús, ¿quién le contaría que yo estoy planeando traicionarlo? ¿Quién le contaría a Jesús que yo soy aquel que estoy haciendo tratos con el sumo sacerdote para poder capturarlo, para poder juzgarlo injustamente y para llevarlo también a la muerte? ¿Quién le diría? Era una oportunidad para que Judas dijera, bueno, Jesús ya se enteró, mejor me voy a retractar. Así también la palabra llega a nuestra vida a tiempo. A veces estamos llevando una vida desordenada y la palabra nos habla, la palabra nos está llevando una palabra para evitar las consecuencias del camino que estamos llevando. Y a unas pocas horas tal vez está la tragedia. A unas pocas horas tal vez están las consecuencias de ser descubiertos, de sufrir las consecuencias del pecado en el que estamos viviendo. Y la palabra nos profetiza. Nos está revelando lo que nos espera si no nos arrepentimos, si no buscamos a Dios. Y así mismo dice la palabra, ahí en el versículo 22, que todos estaban confundidos, todos los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién está hablando Jesús. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, y que estaba recostado al lado de Jesús, y todos sabemos que el discípulo amado de Jesús era el apóstol Juan, el autor de ese evangelio. Pero podemos decir por qué Jesús amaba más a un discípulo que a los demás. Pero no era que lo amara más, tal vez. Lo que sucedía era que aquel discípulo, hermanos, se había interesado en pasar más tiempo con Jesús. Era más cariñoso con Jesús. Y le encantaba estar escuchando más a Jesús. Y usted sabe que una persona que lo busca a usted, que le gusta platicar con usted, que le sirve a usted, bueno, se crea un vínculo, se crea una amistad, se crea un afecto. Y dice que el apóstol Juan es llamado en la Biblia el discípulo amado. Y dice que Juan estaba recostado en Jesús en su pecho. Y que Pedro de aquel lado de la mesa le hacía señas a Juan para que le preguntara a Jesús de quién estaba hablando, quién lo iba a traicionar. Ya se imagina qué señas le podía estar haciendo Pedro a Juan. ¿Sabes si con los ojos, o con la boca, o con las manos? Total que Pedro le hacía señas para que le dijera a Jesús
quién era. ¿Quién era aquel discípulo del cual él estaba hablando? Y dice el versículo 23, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, le hizo señas Simón Pedro, para que preguntara quién era aquel de quien hablaba Jesús. ¿Quién era aquel? Esta, hermanos, no era la cena de la Pascua, era una cena previa. Era una cena previa, porque la cena de la Pascua era cuando ya se sacrificaba el cordero, se presentaba ese holocausto y se hacía la cena. Esta era una cena previa, unas horas antes, una cena de comunión, una cena de convivencia, una cena de revelación, una cena a la víspera, a las vísperas de la Pascua. La Pascua estaba a las puertas y la gente acostumbraba a reunirse con sus líderes para poder tener una cena previa a la Pascua que estaba por celebrarse. Y en esa Pascua había convivencia, había comunión, había revelación, había intimidad, había amistad, había un disfrute de una comida, una alegría con aquellos a quienes amaban, y una comida tradicional también de aquella época. ¿Y qué sigue diciendo la palabra, hermanos? Sigue diciendo la palabra en el versículo 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le entendió a Pedro, que Pedro decía que le preguntara por señas. El discípulo amado, que estaba recostado en el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es del que tú hablas? ¿Quién es el que te va a traicionar, el que ha conmovido tu espíritu en este momento? Y respondió Jesús en el versículo 26: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, como era costumbre en hierbas amargas, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y dice el versículo 27: y después del bocado, Satanás entró en él. Satanás entró en él. Ese bocado se le llamaba matzah. El bocado tradicional, como muchas veces nosotros en algunas actividades del año comemos algunas comidas, también los judíos tenían este bocado en esa cena tradicional, ese bocado de matzah, que lo mojaban en esas hierbas amargas que se le llamaba mojor. Y este fue el bocado que Jesús compartió con Judas. Y miren, otra oportunidad para Judas. Al momento que Jesús le dio el bocado y Judas se lo come, ¿será que Judas no tuvo otra oportunidad, hermanos? No solamente cuando Cristo lo anunció: entre ustedes hay alguien que me va a traicionar. Ahí era la primera llamada de atención. Como la palabra de Dios nos llama la atención a nosotros. Luego le da este bocado y entonces Judas se lo come. Era otra oportunidad que Judas tenía para caer rendido a los pies de Cristo y decirle: Señor, perdóname, porque yo estaba planeando, estaba permitiéndole al pecado, al diablo, conducirme hacia esta situación, hacia este pecado. Y Jesús compartía esta cena con Judas y con el resto de los discípulos, demostrando un verdadero amor, una verdadera amistad y una verdadera comunión. Fíjense que la palabra comer, hermanos, la palabra comer en el idioma griego se puede escribir en dos palabras diferentes. Una palabra que es comer para los humanos, una palabra que es comer para los humanos, que es esfío, comer para los humanos. Porque cuando nos comemos, hermanos, comemos con la familia, no comemos como animales, no solo comer y satisfacer aquello, sino que comemos, pero estamos en comunión y agradecidos por la provisión y satisfaciéndonos y recordando que Dios ha proveído para la mesa. Y a través de la satisfacción alabamos a Dios. Ese es el comer de los humanos, esfío. Pero en griego hay una palabra que es el comer para los animales, que es trogo. Que el animal come pero por satisfacer.
no está pensando si ahí está la mamá perrita, los hijos perritos o cochitos. Solo comen y comen. Pero hay algo bien importante, hermanos, y yo me he dado cuenta en los gatos, que la mamá gata, cuando le echan comida en el plato a los gatos, les deja primero que coman sus hijos, que coman ellos, y luego cuando comieron ellos, va a comer ella. Pero siempre comen por instinto, por satisfacer su necesidad. En cambio, el comer de nosotros es un comer diferente. Pero aquí, hermanos, usted mire en el versículo 18, dice Jesús: no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Es decir, Jesús estaba comiendo como una forma de comunión, pero Judas estaba comiendo de aquella forma solo para satisfacer su necesidad, porque en su corazón había odio, había traición, había una trampa, había un pecado. Él estaba comiendo para una verdadera comunión, con un verdadero conocimiento, agradecimiento, o con una amistad sincera. Eso le estaba tragando la comida, pero maquinando en su corazón y en su mente cómo meterle aquel calcañar a Jesús para impedir que Jesús cumpliera con el plan del Padre de traer redención y salvación para la humanidad. Y vemos que Jesús mojó el pan, el matzah, y lo mete en las hierbas amargas, que también simbolizaba el desdén que Jesús sufría, que estaba experimentando, la tristeza. La tristeza que Jesús estaba experimentando al ver el corazón de Judas, al ver las intenciones de Judas, al ver los planes de Judas. Habiendo recibido de Cristo, ¿qué recibió Judas de Cristo, hermanos? Solo amor, solo humildad, solo servicio, solo amistad. Por eso dice que Jesús se conmovió tanto de ver que a veces el ser humano no quiere buscar y aceptar el amor de Dios, un amor tan grande, tan perfecto, tan sublime, un amor, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Y sin embargo el hombre en su corazón sigue con esos actos de rechazo y de odio contra el Evangelio y contra el sacrificio de Cristo. Y dice el versículo 26: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y dice el versículo 27: y después del bocado, Satanás entró en él. Miren cómo el hombre puede, hermanos, cerrar su corazón al amor de Dios, teniéndolo tan a la mano, teniendo un amor tan accesible, teniendo el conocimiento de la palabra allí, llevándoselo Dios para que lo conozcan, y el hombre cerrando su corazón y manteniendo aquel pecado, aquel odio, aquellos planes destructivos para su vida, siguiendo en el camino del pecado. Y dice el versículo 27: y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Estaba enterado Jesús, le había descubierto, él sabía, y le estaba dando tantas oportunidades a Judas, pero él no las aprovechó. Y el versículo 28 dice: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió. Miren, hermanos, ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Será que Jesús no había sido claro en mostrar verdaderamente la condición de Judas y que era él el que le iba a traicionar? Sin embargo, el resto de los discípulos quizás tenían aquel amor también entre unos a otros, que no podían creer ni aceptar que Judas iba a ser el que Jesús hablaba y quien le iba a traicionar. Porque ¿saben qué entendían los discípulos? Cuando Jesús le dijo: lo que vas a hacer, algo pronto.
Los discípulos empezaron a pensar si quizás le está diciendo que vaya a comprar más cosas que vamos a necesitar para la fiesta. O tal vez le está diciendo que vaya a comprar algo para que le dé a los pobres. Ellos no entendieron la revelación que Jesús estaba dando acerca de Judas. Terminamos en esta noche. Leamos el versículo 28. Versículo 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto Jesús a Judas. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa del dinero, ¿verdad?, del grupo, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Otra oportunidad. Ya cuando Judas agarró viaje, en vez de agarrar el viaje, mejor se hubiera arrepentido y se hubiera dado cuenta de que Dios es un Dios de amor, de oportunidades, que está esperando que nos arrepintamos, que nos demos cuenta de nuestra condición, de nuestra situación, de nuestra necesidad. Pero cuando hubo tomado el bocado, dice que salió. ¿A dónde? A llevar a cabo el plan. A llevar a cabo ese plan para impedir esa obra redentora de Jesucristo. Y dice que ya era de noche. Y eso tiene varias implicaciones, hermanos. Eso que la Biblia dice que era de noche tiene varios significados. En primer lugar, que todo lo malo se hace en la oscuridad. Todo aquel que está haciendo pecado lo quiere hacer en oculto. Y entonces Judas decidió hacerlo por la noche para no ser descubierto, para que nadie se diera cuenta. ¿Qué era lo que él quería detener, hermanos? La obra redentora. Aquí encontramos otro significado. La redención del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel allá en Egipto, también sucedió en la noche. En la noche. Después de la cena de la primera Pascua. Y cuando los hijos mayores de los hijos de los egipcios, los primogénitos, murieron, y aquel lamento se escuchaba en Egipto. Aquel lamento, aquella noche, era un lamento por todo Egipto. Faraón no esperó hasta que amaneciera para decirle a que se fuera, sino que inmediatamente les dijo que se fueran. Una redención que también sucedió en la noche. ¿Y qué es lo que Judas quería detener? El diablo quería detener a través de Judas esa obra de redención que Jesucristo traía para poder regalar salvación a toda la humanidad. Para poder traer salvación a toda la humanidad. Y terminamos leyendo los últimos versículos, hermanos. El versículo 31 dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Saben, hermanos? Hemos visto cómo a Jesús aquí en la lectura de San Juan, en algún momento se le llama el Hijo de Dios, en otro lado se le llama Señor, luego encontramos que se le llama Mesías. Pero aquí, cada vez que usted escuche el Hijo del Hombre, es porque Él está pensando en seguir ejerciendo su servicio a la humanidad. Seguir ejerciendo ese propósito para el cual vino a este mundo, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por toda la humanidad. Hijo de Hombre es un siervo, un servidor, uno que vino a cumplir la voluntad del Padre, uno que vino a servir, uno que vino a humillarse, uno que vino a darlo todo para el rescate, la redención, la salvación de la humanidad. Por eso cuando Judas estaba haciendo este pecado, estaba haciendo esta traición, entonces Jesús dijo: ahora se acerca ya el tiempo en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Es decir, va a ejercer ese servicio, va a dar su vida, va a poner en alto el nombre del Padre, va a cumplir la voluntad del Padre, y la gloria del Padre también se va a manifestar en el Hijo. El Hijo va a ser glorificado también.
el Hijo va a ser glorificado. Es un principio, hermanos. Todo aquel que sirve a Dios, todo aquel que glorifica a Dios, Dios va a tener respuesta para aquel que se convierte en un instrumento que glorifica y que sirve al Dios eterno, al Dios todopoderoso. Toda aquella persona que sirve a Dios y que glorifica el nombre de Dios va a recibir una respuesta. Y Dios va a manifestar su gloria en la vida de todo aquel que le sirve, en la vida de todo aquel que le glorifica, en la vida de todo aquel que se convierte en un instrumento para su gloria. Este es un principio de la manera en que el nombre de Dios es glorificado y en la manera en que Él honra a los que le glorifican. Por eso dice la palabra, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, cuando salió Judas de la cena y se quedó con el resto de los discípulos, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Dios es glorificado en Él. Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Es decir, la gloria de Dios no se va a tardar, sino que se va a manifestar en la vida de aquellos que le honran, le sirven y cumplen sus propósitos. Y luego encontramos el llamado, hermanos, y terminamos ya, hoy sí, versículo 33, hijitos, y con eso vamos a terminar. Esta es una invitación general para todos aquellos hijos que quieran atender la palabra para obedecerla, que quieran atender el llamado en obediencia. ¿Sabe por qué Dios, hermanos, eligió el idioma griego para revelar el Evangelio? Porque el Evangelio se escribió en griego. La Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y el Nuevo Testamento en griego. ¿Pero por qué? Ya vimos un ejemplo. El griego es más específico para traducir algunos significados de palabras. Por ejemplo, el comer de la gente y el comer de los animales. Por ejemplo, los tipos de amor. En nuestro vocabulario solo existe la palabra amor. En cambio, en el griego existen 4 palabras para referirse al amor, porque es más específico a quién se aplica cada tipo de amor. Por eso es que Dios eligió el griego, una palabra más enriquecedora, un idioma que enriquece y que da una explicación más específica de lo que Dios quiere revelar. Y aquí encontramos la palabra hijitos. ¿Sabe que solamente en griego existe una palabra de hijitos y que involucra hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Aquí cuando dice hijitos se refiere a todos aquellos hombres y mujeres que tienen en su corazón la disposición al llamado que Dios está haciendo, la invitación a que tengamos un corazón que obedezca sus mandamientos. Por eso dice el versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Él iba al Padre, iba al cielo. Y ahí no podían ir los discípulos. Pero más adelante podrían seguirle otra vez. Pero iba a haber un tiempo, una pausa, donde Él iba a preparar esa morada para todos sus hijos. Y dice el versículo 34 y terminamos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pónganse de pie en esta noche y vamos a orar. Pónganse de pie y démosle gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra, por este momento de comunión, de adoración y alabanza, de meditación en la palabra, donde hemos aprendido que el amor es un mandamiento, el amarnos unos a otros es un mandamiento del reino, un mandamiento que identifica a los hijos de Dios, un mandamiento que se practicará eternamente en el reino de Dios.
y que todo hijo de Dios debe poner en práctica aquí en esta tierra, porque el amor es un mandamiento de reino, de poder y un mandamiento de autoridad. Un mandamiento de autoridad. Y solo la verdad del Evangelio, solo la verdad del Evangelio nos da la habilidad y la capacidad para amar. Este mundo que poco a poco está languideciendo, este mundo que poco a poco está agonizando, el amor se ha perdido, el amor se ha desvanecido, el amor se ha enfriado. Solamente aquellos hombres y aquellas mujeres que se dejan impactar por la revelación de la verdad del Evangelio van a poder experimentar, disfrutar y manifestar el verdadero amor que viene de Cristo, el verdadero amor a través del cual vamos a poder amarnos los unos a los otros. Padre, bendícenos en esta noche. Danos, Señor, esa capacidad, esa habilidad tuya, que podamos tomar ese ejemplo que tú dejaste en tu palabra, donde revelaste y manifestaste un amor que impactó la vida de aquellos que anduvieron contigo, Señor. Que esta noche también ese amor impacte a nuestras vidas. Que ese amor revelado a través de tu palabra, a través de tu sacrificio, a través de tu servicio, también nos impacte para que nosotros podamos, Señor, poder practicar este mandamiento nuevo de amarnos los unos a los otros. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Bendice a todos los que nos han escuchado y que tu palabra pueda encontrar esa cabida en sus corazones y podamos tomar la enseñanza que la palabra nos ha dado para salvación de nuestras almas. Gracias, Padre. En el nombre bendito de Jesús ponemos toda necesidad en tus manos, toda necesidad, nuestros corazones, nuestras vidas y la oportunidad que tú nos das de reconciliarnos o de aceptarte en nuestro corazón para poder, Señor, recibir ese regalo que tú veniste a dar aquí a la tierra, el regalo de tu reino y de tu salvación. Gracias, Padre. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.